Buenas tardes, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Monte Sion. Como cada semana, recordamos la fidelidad de nuestro Dios. Recordamos lo grande que ha sido con cada uno de nosotros. Recordamos su misericordia, recordamos su amor. Y es ahí donde cada vez regresamos una y otra vez. Quizás hoy estés desanimado, quizás hoy estés triste, pero el Salmo 42:5 nos anima y nos dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Este es el día que hizo el Señor, le alabaremos y nos gozaremos con Él, juntos, a través de sus dispositivos, en cada ciudad en la que usted se encuentre. Hermanos, les invito a que tomemos nuestras Biblias y juntos participemos de la lectura bíblica de este día con nuestro hermano invitado. Al terminar, juntos vamos a participar de la alabanza a nuestro Dios, reconociendo su grandeza y su poder. Bienvenidos sean. Muy buenas tardes a todos, amigos y hermanos que en esta tarde nos acompañan. Quiero invitarles a que juntos hagamos una lectura de la Biblia que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 119, en el versículo 9 al 16. Les confirmo la cita, es el libro de los Salmos, capítulo 119. Vamos a leer del versículo 9 al 16. Si ya lo encontraron, vamos juntos a hacer la lectura. La palabra de Dios dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus testimonios. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Amén. Que el Señor les bendiga en esta tarde a todos con su palabra, amigos y hermanos que nos acompañan. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él
estoy, aunque en torno lleguen las sombras, más me ordena ir y a escuchar su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí con nadie podré tener. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y guíame por el camino eterno. Guíame por el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y guíame por el camino eterno. Guíame por el camino eterno. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, transfórmame. Lávame más de mi maldad, límpiame de todo mal, transfórmame. Me humillo ante ti y me arrepiento. Restáurame, tócame, Señor, Señor. Guíame por el camino eterno. Guíame por el camino eterno. Guíame por el camino eterno. Guíame
compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea tu voluntad, en los cielos como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras deudas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Porque tuyo es el reino, tuya toda la gloria, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Amén. Dios es un Dios misericordioso, el cual provee a cada una de nuestras necesidades, y lo podemos ver a lo largo del tiempo. Dios nunca nos ha soltado de su mano. Dios cuida de cada uno de nosotros. Si Él cuida de las aves, cuidará también de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, es el tiempo de que compartamos un poco de lo mucho que Dios nos da y seamos partícipes del engrandecimiento del reino de nuestro Dios. Junto con la iglesia participemos en la obra majestuosa de nuestro Padre Celestial. A través de la pantalla van a poder ver las maneras en que pueden hacer llegar sus diezmos y sus ofrendas, ya sea por un depósito, por una transferencia o trayendo su sobre a la iglesia.
Y no olvidemos que también podemos hacer el depósito en el Oxxo. Así que, hermanos, que Dios ponga en su corazón el querer dar algo de lo mucho que Él les ha dado a cada uno de ustedes. Este día se preparó un excelente programa para cada uno de ustedes que nos acompañan a través de sus dispositivos en los diferentes estados de la República. Hermanos, es el momento de escuchar lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros a través de nuestro pastor Héctor. Así que, hermanos, pidamos a Dios sabiduría para que nos revele lo que Dios tiene para ti y para mí a través de su palabra. Bienvenidos sean. Muy buenas tardes, queridos amigos, que Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Héctor Gabriel Cocón Pech, pastor por la gracia de Dios de la Iglesia Bautista Bíblica Montesión en Cuautlancingo, Puebla. Es una gran bendición tenerle con nosotros en esta tarde. Estamos estudiando el libro de Jonás en estos temas que hemos tenido, huyendo de Dios. ¿Pueden las personas huir de Dios? Lo cierto es que no pueden huir de Dios. Nadie puede huir de Dios. Delante de Dios, todas las cosas, nos dice la Biblia, están desnudas y abiertas ante aquel que hemos de dar cuentas, lo dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 4. Así que cuando estamos viendo acerca de Jonás, alguien que está huyendo de Dios, y bueno, de gran bendición, amados hermanos y amigos, el tema de Jonás. Este tema de Jonás está plagado por todas partes de un profeta, de un siervo de Dios que huye a la voluntad del Señor. Así que sean bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a empezar, por favor, tomando sus Biblias en el capítulo 2 del libro del profeta de Jonás. Jonás, capítulo 2, permítame hacer la lectura y dice lo siguiente. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Permítame orar, apreciados hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias en esta tarde. Gracias por las Escrituras. Gracias por esta historia que revela tu soberanía sobre los pueblos y también sobre la creación. Gracias por llamar a Jonás y por demostrarnos que él resiste y tú cómo tratas con él. Dios, bendito seas. Ayúdanos a ser hombres y mujeres obedientes a tu voluntad. Bendito seas, Dios, en el nombre santo de Jesús y por sus méritos, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, apreciados amigos, no es muy común escuchar una historia así que un hombre ha sido tragado por un pez. Pero la historia bíblica nos muestra que así es. El Señor Jesucristo respalda, habla de esta historia. Él dice que como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así es necesario que él, el Hijo del Hombre, sea sepultado, sea enterrado en el corazón de la tierra, nos dice Mateo capítulo 12, 40. Así que Jonás no es un personaje únicamente, o no lo es, un personaje de la fábula. Jonás es un hombre
como nosotros, es un ser humano como nosotros, un hombre que sabía de la manera como Dios había bendecido a la nación de Israel. Y sabía que Israel, o por lo menos en los profetas y en los hombres de Israel, los hombres que conservaban el pacto de Dios, había una profunda espiritualidad en ellos, que eran el pueblo del pacto que Dios concertó con ellos en el monte Sinaí, en los versículos 18, pasando por varios capítulos de Éxodo, y Dios concertó el pacto con ellos. Para esos años, para esos tiempos, la nación de Asiria había hecho tributaria toda la área de Fenicia, Chipre, los elamitas, los armenios, todo esos pueblos habían sido subyugados por la dinastía de los reyes asirios, por Ashur, ese pueblo. En aquel entonces también se llamaba Kal-Hat-Sargat, ese pueblo. Hoy, Nínive, la capital de la cual es enviado Jonás, se llama Mosul en estos días. Es su nombre, Mosul. Así que Jonás no quiere ir. Está huyendo de Dios. No quiere obedecer a Dios, no quiere servir a Dios, no quiere hacer la voluntad del Señor, y Jonás encuentra una dificultad en eso, y por lo tanto él compra su boleto, va a Tarsis o se dirige a Tarsis, paga su boleto, se sube con los marineros en la nave y va rumbo a Tarsis, dice la Biblia, lejos de la presencia de Dios. Lejos de la presencia del Señor. Amados hermanos, desde este ángulo podemos saber que nadie puede huir de la presencia de Dios. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Dios no solamente ha hecho la creación, sino que la sustenta. Todas las leyes gravitacionales, las leyes que están en las órbitas o las que están en los cielos, en el cielo atmosférico, en el cielo astral, todas estas cosas se sostienen porque Dios las sostiene. Lo mismo sucede en esta tierra y en la historia que se va desarrollando día tras día. Así que Jonás tiene la idea de huir a Dios, de no hacer la voluntad de Dios. ¿Alguna vez usted ha pensado no hacer la voluntad de Dios? ¿Ha tenido conflictos usted mismo por no hacer la voluntad de Dios? Otros le han señalado que su proceder, su actitud, su vida no es de acuerdo a la palabra de Dios. Usted y yo debemos dar gracias a Dios por todos aquellos hombres y mujeres que nos hacen ver que estamos yendo en una dirección diferente a la que Dios espera que nosotros vayamos. Huyendo de Dios, amados hermanos, se encontrará con un gran pez. Se encontrará usted, es el tema de esta tarde, huyendo de Dios, usted se encontrará en una situación tan compleja, pero tan compleja, que Dios va a llevarle, le va a permitir llegar hasta ahí, para que usted pueda comprender y entender que los que son del Señor, la voluntad de Él debemos de hacer. Es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. La Biblia nos exhorta a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, que dice la Biblia que es agradable y perfecta. Huir de Dios no es una buena idea. Escuche, huir de Dios no es una buena idea, pero muchos lo intentan. La vida, amados hermanos, los compromisos, buenos o malos, los deberes y la responsabilidad nos deben de llevar siempre hacia adelante. La Biblia dice que el camino del justo es hacia arriba. ¿Habrá otro camino mejor? No, es el camino de Dios, es la voluntad de Dios caminar por sus sendas. La Biblia dice, porque sus caminos no son mis caminos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Dios en Isaías capítulo 55. Así que Dios, amados, nos prepara siempre. Y cuando las personas se ven en la disyuntiva de elegir su voluntad, en la disyuntiva y
hacer su voluntad, entonces Dios, por nuestros caminos, preparará las condiciones para encontrarnos en una situación donde aún ahí podamos experimentar la buena mano y bondadosa mano de Dios. Aún así, Dios, en medio de una corrección, de una disciplina, Dios mostrará su mano bondadosa y generosa y llamándonos al arrepentimiento o al camino de obediencia. Así que la primera cosa que quiero decirles es que Dios estaba al control y está al control de todas las cosas que están ocurriendo en la vida de Jonás. ¿Cómo lo sabemos? El versículo 1, el primer punto, Dios preparó un gran pez. Nos dice el capítulo 1, versículo 17, cuando Jonás le dice a los marineros, echadme al mar y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido todo este mal contra ustedes. Échenme al mar y todo se acabará. Los marineros trataron de llevar el barco a tierra. Invocaron al Señor, dijeron, no, Señor, no nos culpes de la sangre inocente de este hombre. Hicieron votos al Señor, se convirtieron los hombres y finalmente Jonás fue echado al mar. Las personas, ¿hasta qué punto están dispuestas a no hacer la voluntad de Dios? Jonás era uno de esos hombres que estaba dispuesto aún a morir y no hacer la voluntad de Dios. Pero nos dice el versículo 17 del capítulo 1, dice lo siguiente. Pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios, amados amigos, había preparado, Dios había dispuesto un gran pez. Habían dispuesto un pez que tragase a Jonás. Así que, amados hermanos, Dios prepara las circunstancias para traernos a la realidad. Dios prepara cada circunstancia para llevarnos a la obediencia a Dios. Dios es bueno con nosotros, es paciente con nosotros. El Señor nos muestra su bondad. Así que Jonás, amados hermanos, Jonás, tratando de terminar con su vida y tratando de terminar con este llamamiento, Jonás es arrojado al mar, pero Dios había preparado un pez que tragase a Jonás. Y durante 3 días y 3 noches, que estos 3 días y 3 noches, ahí Jonás tuvo que orar y dice la Biblia que fue una oración de angustia, que en su angustia invocó al Señor, que los dolores de la muerte que sintió, que descendió a las partes más bajas de la tierra, es decir, a las partes del Seol, él dice a los cimientos de la tierra. Ahí descendió Jonás. Había enredado el alga en la cabeza. Y Jonás estando ahí, Dios permite que Jonás esté en una aflicción tan grande que el corazón de Jonás, los pensamientos de este profeta, las emociones de Jonás, la voluntad de Jonás, volvió al Señor, volvió al camino de la obediencia. Así, amados hermanos, ¿cuántas de nosotros, al querer procurar hacer nuestros propios caminos, Dios tiene que tratar con nosotros de una manera especial? De una manera especial. Dios sigue llamando, sigue tocando. Dios insiste a que nosotros, a que sus hijos hagamos su voluntad. Así que las circunstancias que Dios permite es para hacernos cambiar. Es para transformarnos. Es para cambiar. Eso es lo que se llama, se traduce en el castellano, cambio de pensamiento, es el arrepentimiento. Cuando las personas son llevadas por Dios al punto de ver su propia condición espiritual, entonces caemos, nos colapsamos, nos quebrantamos delante de Dios, porque nos damos cuenta que no estamos obedeciendo al Señor, nos damos cuenta que estamos yendo por otro camino, nos colapsamos, nos quebrantamos delante del Señor y rogamos a Dios que nos dé una oportunidad más,
que nos ayude. Deseamos hacer su voluntad, queremos obedecerle. Hoy sí quiero hacerlo, lo he entendido. Y Jonás ora y dice, aún veré tu templo, aún ofreceré mis sacrificios, aún lo haré. Y Jonás, apreciados hermanos, en estos 3 días tuvo que ser quebrantado. Las circunstancias que Dios permite a nuestras vidas es para enseñarnos que Él tiene el control de todas las cosas. Así, amados hermanos, dice Jonás, mi oración llegue a ti, llegue ante ti en tu santo templo, nos dice el capítulo 2, mientras Jonás ora. Así que, huyendo de Dios, se encontrará en situaciones complicadas y difíciles para su vida. Es que, amados, la vida cristiana no es difícil. La vida cristiana es de obedecer a Dios. Hacemos la complicación de esta vida cristiana en caminos equivocados de Dios. En circunstancias, en negocios, en amistades, en tratos equivocados. Andamos por otras sendas. Y la mano maravillosa de Dios nos permite experimentar quebrantos, nos permite sufrir y ser afligidos, pero es una forma como Dios está mostrándonos lo equivocado que estamos y está tratando de cambiar nuestra forma de ver las cosas. Así que cuando Jonás, amados hermanos, cuando Jonás se percata de estas cosas, dice la Biblia que Dios, les había platicado que Dios está al control de todas las cosas, de todos los tiempos. A pesar de esto, hermanos, quiero decirles que todos estos reyes, hablando de Asiria, el pueblo que va a predicar, había una sucesión de reyes, habían ocurrido una serie de plagas en Nínive. Había pasado, algunos historiadores dicen que Nínive había aparecido un eclipse y Nínive estaba quebrantada, Nínive estaba tocada, Nínive estaba lista para ser sembrada la preciosa semilla del Señor. Y es ahí donde Dios le había dicho en el capítulo 1 a Jonás, Jonás, levántate y ve a Nínive. Fue el momento oportuno cuando Dios quiere usar a este siervo suyo. Y así que cuando encontramos a Jonás que ahora comprende las cosas, entonces entramos al segundo punto, la soberanía de Dios. Y Dios dice, Dios mandó al pez que vomitara a Jonás. Dios supo y sabe el tiempo preciso cuando lo que Dios había pensado hacer lo hizo, lo logró, lo conquistó, lo quebrantó. Entonces Jonás está listo para escuchar a Dios. Está listo Jonás para poner en sincronía su oído con la palabra de Dios. Y entonces leemos en el capítulo 3 lo siguiente, 3:1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. La primera fue estando él en su tierra, en el área de Galilea, cuando Dios le dijo, Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás no entiende lo que Dios le está diciendo. No lo entiende porque se está yendo por otro camino, huyendo de la presencia del Señor. No es que no lo haya escuchado, lo escuchó, pero no quiere, porque no ha entendido lo que Dios quiere que él haga. Y no lo entiende porque se rehúsa a aceptar lo que Dios va a hacer. Pero viene la segunda vez, amados. La segunda vez. Y dice el capítulo 3:1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, y esto dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Recuerda que Jonás acaba de ser quebrantado, acaba de rogar Jonás, acaba de ser quebrantado y la disposición de Jonás está lista. Y cuando Dios le habla, entonces, apreciados amigos y hermanos, encontramos una serie de Y's que dan desarrollo a la historia donde la voluntad soberana de Dios, donde Dios quiere llevar a este hombre, lo quiere llevar hasta Nínive, hasta Mosul hoy día, lo quiere llevar y él se ha resistido, pero Dios insiste porque cuando Dios ha determinado unas cosas, las cosas se van a hacer. El tiempo
El tiempo es de Dios. Las circunstancias Dios las ha permitido hasta este momento. Nada va a detener el plan de Dios. Ninguna persona puede estorbarla. Usted puede ver toda la historia a lo largo de la historia de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Usted se va a dar cuenta que Dios quería preparar al pueblo sacándolo de Egipto. Y habían sido lanzados por edicto del rey, por el faraón, muchos niños, miles de niños habían sido lanzados al río Nilo y habían sido muertos, devorados los niños. Pero Amram y Jocabed vieron en Moisés algo diferente. Y vieron al niño y tuvieron fe y lo escondieron por 3 meses. Y después hicieron una estrategia y llevaron al niño y lo colocaron en el Moisésito y lo dejaron ir por el río a la hora que la hija del faraón iba a lavarse. Y viendo la hija del faraón al niño diciendo, este es uno de los hebreos, este niño es de los hebreos, lo prohijo, lo tuvo como su hijo, lo protegió como su hijo. Y Dios, amados, después lo llamó para ser el gran libertador y legislador de Dios, Moisés, el profeta del Señor. ¿Cuántos niños habían muerto en el río Nilo? Muchos, miles de niños, devorados por los reptiles, devorados por los cocodrilos. Pero Dios quiere hacer su plan. Dios les dijo a la nación de Israel, le dijo a Abraham, después de 400 años, la nación saldrá y saldrá con riquezas y los llevaré a la tierra de Canaán, a la tierra que te he prometido. Así que el plan de Dios nadie lo puede cambiar. Por eso dice la Biblia que Dios quería bendecir a todas las naciones. La promesa para Abraham, en ti, Abraham, serán benditas. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que la historia de la familia de Jacob, la nación de Israel, amados hermanos, es el plan de Dios para el mundo. Y Dios aquí en Jonás capítulo 3, Dios quiere hacer algo en Nínive, quiere salvar a esa generación y ha llamado a este profeta. Y entonces dice la Biblia, los versículos 3 en adelante, y se levantó Jonás, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, y de la rapiña que hay en sus manos. Amados hermanos, esto es lo que Dios quería hacer. Esto es lo que Dios quería, por esto quería llevar a Jonás hasta ahí. Porque Dios quería tener misericordia de ese pueblo. Quería anunciar a ese pueblo que se conviertan de sus pecados. Dios quería perdonar la maldad de sus hombres. Estos reyes violentos y crueles, por cierto. Estos hombres despiadados. Estos hombres que practicaron la transportación. También ellos hicieron, hermanos, el sitio. Ellos fueron hombres donde sitiaban por años a los pueblos hasta llevarlos a una ruina, hasta llevarlos a morirse de hambre. Estos reyes, los reyes de Asiria, Sennacherib, uno de sus nietos, Ashur, Binapal, todos esos reyes
que conquistaban Babilonia y que regresaban a Elam y que regresaban a Chipre y que venían a los fenicios. Todos esos reyes eran hombres crueles. Jonás decía, no puedo, no, son malos ellos, son paganos, son hombres despiadados, son hombres crueles, son hombres sin corazón, no voy a ir a esos hombres. Pero el Señor le mostró que no se trata de sus prejuicios. Dios le enseñó que no se trata de sus convicciones, se trata de Dios. Dios, amados amigos y hermanos, quiere perdonar a los pueblos. Quiere que su nombre se conozca por todas las tierras, por todos los pueblos. La Biblia está lleno de esas del tiempo futuro. ¿Sabe? Si usted no ha leído, por favor, allí en los Salmos, el Salmo 67, dice el salmista, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, porque el Señor pastoreará a las naciones y juzgará a los pueblos por equidad. Amados amigos y hermanos, Dios está haciendo algo en este mundo y Dios está utilizando nuestras vidas para poder hacer eso. Jonás es un ejemplo de un hombre que fue quebrantado por Dios. Así que Dios nos dice lo que sucedió. El pueblo se convirtió. Este pueblo de más de 120,000 personas se convirtieron. Un pueblo entero se convirtió. Nínive se convirtió. La nación se convirtió. Así que, amados, escuchen lo que dice este rey, el rey de Nínive. Dice lo siguiente. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Este rey, al escuchar el mensaje de Jonás, él dice, quizás Dios se va a arrepentir. Quizás Dios en estos 40 días, cuando él ha determinado los tiempos de este pueblo, quizás Dios no va a destruirnos. Él va a perdonarnos. Y el pueblo, amados hermanos, desde el joven hasta el pequeño, las bestias, nos gustaron comida. Y nos dice el versículo 10 lo siguiente. Y vio Dios lo que hicieron. Y vio Dios lo que hicieron. Dios está contemplando a todos los pueblos, a todas las naciones. Dios sabe lo que está pasando en los países africanos. Dios sabe lo que está pasando en Asia. Dios sabe lo que está pasando en América. Dios sabe lo que está pasando en Europa. Dios sabe lo que está pasando de este lado de nuestros continentes. Dios lo sabe. Y ha enviado a sus siervos, y cuando vio que el pueblo se convirtió, que el pueblo se humilló, que el pueblo se arrepintió, dice la Biblia, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amados, una de las cosas maravillosas de Dios es que Dios, cuando las personas cambian, Dios cambia también. Cuando el corazón del hombre se humilla, cuando el corazón se arrepiente, Dios cambia el mal que ha dicho que va a hacer. El mal que hace se viene para los hombres. Así que, amados amigos que me escuchas, amigos hermanos que me están escuchando, Dios, amados, nuestro Dios, tiene todas las cosas bajo el control. ¿Por qué huimos? ¿Por qué estamos huyendo de Dios? Huir de Dios nos va a llevar a encontrar dificultades. ¿No nos percatamos? Dios preparó el gran pez. Dios mandó al pez que lo vomitase. Dios trajo estos corazones de 120,000 personas de vuelta al Señor y experimentaron un perdón y un avivamiento grande. Esto nos enseña que nuestros prejuicios sociales o políticos o religiosos nos deben de quitarlos. Debemos de salir de esos prejuicios y salir. La palabra de Dios nos dice que Dios está siempre al control. Dios siempre está en el timón. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y Dios tuvo que utilizar un pez para redireccionar la vida, la dirección de un hombre. Tuvo que demostrarle que no era por ahí, que ese camino no era el de él. Y un pez le enseñó mientras estuvo en el vientre del pez,
y estuvo orando esos 3 días y 3 noches. Y cuando él sale, escucha la voz de Dios nuevamente, y Dios le dice por segunda vez, levántate, ve a Nínive, y él se levantó. ¿Usted está huyendo de Dios para no hacer su voluntad? ¿Usted considera que la voluntad de Dios es difícil? ¿Usted considera que la voluntad de Dios le puede llevar por caminos equivocados? Cuando es exactamente nuestra propia voluntad la que nos lleva por caminos equivocados. Dice la historia, fuera de la Biblia, por supuesto, que cerca de Nínive está la tumba de Jonás. Ahí está, cerca. Hoy el lugar de Nínive se llama Mosul. Mosul, así se llama Nínive actualmente. Dios está llamando a sus siervos para ir a estos pueblos y a estas ciudades. Es imposible huir de la voluntad de Dios, y muchos lo intentan. La palabra de Dios nos dice que Nahum predicó un juicio sobre Nínive, y 120 años después, Nínive fue destruida. Una nueva generación persistieron en sus pecados, muchas de esas personas, pero una generación le conoció a él. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 12, que cuando Jesús, al estar aquí en la tierra y estar con su pueblo, los israelitas, y ellos considerarse el pueblo de Dios, y lo son, y quedarse solamente con la idea de que Dios va a bendecirlos solo a ellos, el Señor tuvo que recordarles que Dios en el pasado bendijo a otras naciones, y no necesaria o únicamente a ellos. Nos dice el capítulo 12 de Mateo, versículos 39 y 40, dice lo siguiente. 38 al 42 dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y la condenarán. Porque ellos creyeron, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Así que mientras Jesús está predicando, el Dios hecho carne, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, mientras Él está predicando y haciendo milagros, y la nación está experimentando un avivamiento y cumplimiento de las palabras de los profetas, cuando el profeta Isaías dijo que una tierra cerca del mar llamada Zabulón y Neftalí, una porción de la tierra cerca del río Jordán, del mar de Galilea, esa tierra, por ahí luz les iba a resplandecer. Y vemos a Jesús venciendo la tentación, llegando en el poder del Espíritu, viviendo en esa tierra de Neftalí, Zabulón, haciendo milagros, gente convirtiéndose al Señor, personas viniendo a Él. Los fariseos preguntaron a Jesús: Señor, queremos ver de ti señal. Esta era una pregunta, una petición absurda, porque Jesús ya había hecho muchos milagros en esos lugares. El corazón incrédulo pide señales. Y Jesús dijo: esta generación demanda señal, pero señal no le será dada más, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre descienda así en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que la señal para los israelitas era algo semejante a Jonás. En su muerte de Jesús, en su sepultura y en su resurrección. Y al estar
3 días en el corazón de la tierra. Dice en el centro, en el corazón de la tierra, en el centro de la tierra. Al tercer día se levantó de entre los muertos. Y dice Jesús que esa generación incrédula, en el día final, cuando estén delante de Dios, en el tribunal, en el juicio del tribunal de Dios, una generación habrá que testifique contra ellos, porque una generación, la generación de los ninivitas que se arrepintieron, esos ninivitas que doblaron sus vidas delante del Señor, y dirán que ellos creyeron al mensaje de Jonás y se arrepintieron. Pero ellos, viendo la señal y los milagros, y a Jesús muerto por nuestros pecados, y ser sepultado y resucitar al tercer día, no creyeron. Así, amados amigos y hermanos, me parece que esta es un mismo llamamiento para todos los que estamos escuchando este mensaje. Es una señal. Jesús resucitó para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como los ninivitas se convirtieron de sus malos caminos, así como los ninivitas se convirtieron de la rapiña que había en sus manos, de la condición moral, espiritual que había en sus vidas. El mensaje de Jesús es exactamente lo mismo para todos nosotros. Hoy puedes venir a Él, hoy puedes volver a Él. Hoy Él ha hecho algo que ha asombrado a todas las naciones, a todos los pueblos que están en nuestro país, los pueblos que están en otros lugares, los pueblos tan lejanos. Esto que el Señor ha hecho, lo ha hecho para mostrarle a todos los pueblos que en Él hay perdón y hay bondad. Dice la Biblia que Dios se arrepintió del mal que había pensado hacer y no lo hizo. La palabra de Dios, Jesús, cuando Él habló y el Espíritu de Dios ayudó a Juan a escribir una porción de la Biblia, en el capítulo 3, 38, dice la palabra de Dios, 36, dice lo siguiente, con respecto a esa generación de personas que fueron testigos de los milagros de Jesús, que quedó en la Biblia como un testimonio de Dios para el mundo, para los pueblos, para usted. Déjeme leerle lo que dice. El que es de arriba, el que de arriba viene, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es Señor de todos, o es Señor, es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amado amigo y hermano que me escucha, usted es una persona que ha creído. No huya de la voluntad de Dios, haga la voluntad de Dios. No confunda, no complique su vida. Obedecer es lo que Dios espera de nosotros. Esperar es lo que Dios espera que hagamos también mientras esperamos en su voluntad. Y si usted es una persona que no ha conocido al Señor, la palabra de Dios dice aquí que el que tiene a Jesús por Señor, el que ha confiado en Él, tiene la vida que Él promete. Pero el que escuchando rehúsa creer en Él, dice Jesús que no verá esa vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa ira es lo que los ninivitas fueron librados. De aquí a 40 días, dice Jonás, será destruida. Nínive será destruida. Esa ira que ahora, al rehusar creer en el Señor, es esa ira la cual Dios nos libra cuando confiamos en el Señor. Yo le invito en esta tarde que medite mientras la palabra de Dios nos ha hablado. Si Dios ha tocado su corazón, si la palabra de Dios está llamando a su vida, le invito a que responda al llamado del Señor.
Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias por la enseñanza que nos das por medio de Jonás, por este precioso libro y en la experiencia y en la vida de este profeta. Oh Señor, gracias. Te pido que bendigas a tu pueblo, tomando decisiones que solo puedan ser para obedecer tu voluntad. Y aquellos amigos que nos escuchan, que has tocado su corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que los bendigas con la salvación, con el perdón que es en Cristo. Oh, gracias, Señor. Bendito seas. Oramos en esta tarde en el nombre de Jesucristo. Amén. Amado amigo que me ha escuchado, si tiene algún interés por seguir creciendo en su vida espiritual, y si usted ha tomado una decisión como esta, por favor, háganoslo saber. Quisiéramos felicitarle por esta decisión. Allí en el mensaje de chat estaríamos dispuestos y listos para responder a sus preguntas. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente entrega.